Si recordáis, por favor, en la última clase indicamos si podía realizar en vuestras casas la información del ejemplo que disponemos en la página 13 del dossier. Aquí nos plantean un ejercicio con dos variables, si os fijáis. Tenemos 120 personas y nos plantean que de estas 120 personas, 45% se les inyecta un suero y al resto un tratamiento. Y el total de personas, un 50% pierde peso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos variables, perder peso, sí o no, y después inyectar únicamente suero o el tratamiento. Por lo tanto, planteamos una tabla de contingencia, donde disponemos de la información de perder peso, que tenemos sí perder peso y no perder peso. Aquí lo he planteado en las filas, indistinto plantearlo en las columnas, no me importa para nada, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en las columnas la información correspondiente a suero o tratamiento, ¿de acuerdo? Suero o tratamiento. Nos indican, por favor, que el 45% se le inyecta únicamente suero. Por lo tanto, hablaríamos de ¿qué, por favor? Del 45% de 120. Si no me equivoco, 54. Además, me indican, por favor, que el 50% pierde peso. Es decir, que sí que pierde peso son el 50%. 60 de 120. Y me dice que de estas personas que pierden peso, 30 habían sido tratados. Es decir, de estas 60, 30 habían sido tratadas anteriormente, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. A partir de aquí es únicamente sumar y restar para entender y calcular cada uno de los distintos valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 54 más algo me da 120, evidentemente 66. 60 más algo me da 120, debe ser 60. Aquí tendríamos que algo más 30 me dará 60 y así progresivamente tenemos toda la información correspondiente. Esta es la tabla de contingencia con las frecuencias absolutas. Si me preguntasen por frecuencias relativas, estudiaríamos si hacen referencia a la intersección, a la marginal o a la condicionada, como bien sabemos ya. A partir de esta información hemos realizado el ejemplo A, me voy a realizar el ejemplo B, que nos plantean cuál es el marginal absoluto del tratamiento, es decir, cuántos individuos de la muestra realizan el tratamiento. Para ello buscaríamos total de tratamiento, es decir, 66. La frecuencia absoluta de tratamiento sería 66. La frecuencia relativa en este caso correspondería a una probabilidad marginal, que sería 66 entre 120. Así buscaríamos la probabilidad de tratamiento, que repito, correspondería a una probabilidad marginal. Además de ello, nos pregunta también en el C cuál es la proporción de personas que recibió el tratamiento y perdió peso. Aquí, a diferencia del B, no es la frecuencia absoluta. Aquí sí que me preguntan por la probabilidad, la proporción. En este caso vemos la I. Por lo tanto, me plantean que sí que perdió peso y que recibió el tratamiento. Intersección sin ningún tipo de duda, que sí que perdió peso y que realizó el tratamiento. Aquí recordad, en este tipo de ejercicios, en el numerador planteábamos donde interseccionan tratamiento y sí, que serían 30. 30 entre el total, que son 120. Si queremos, podemos multiplicarlo por 100 para obtenerlo en porcentaje. Pero si me preguntan por proporción o probabilidad, acostumbramos a plantearlo en tanto por 1. Es decir, que sería en este caso 0,25. Si lo planteamos con porcentaje, el 25%. La siguiente pregunta, la D, nos indica cuál es la proporción de personas que perdió peso entre los que recibieron el tratamiento. Esto es una condicionada. Probabilidad de sí perder peso sabiendo, bajo la condición, que realizas el tratamiento. Esta condicionada, repito, si recordáis aquí, no confundamos la marginal, la intersección y la condicionada. Bajo la condición de realizar tratamiento, que son 66 personas, donde confluyen sí y tratamiento, 30 de 66. Así buscaríamos esta información. En el supuesto que lo queramos plantear con porcentaje, se debería multiplicar por 100. Y para finalizar, la última pregunta nos dice, ¿son independientes ambas variables? Recordad, para que sean independientes, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad, por ejemplo, en este caso de perder peso, no viene determinada por si te inyectas suero o por el contrario, si realizas el tratamiento. Es decir,
que si la probabilidad de sí perder peso cuando realizas tratamiento es la misma a la de sí perder peso cuando te inyectan suero, si esta información fuese la misma, ¿qué quería decir? Que hacer tratamiento o no hacerlo no repercute, no influye en la proporción o probabilidad de perder peso. Por lo tanto, si se diese eso, diríamos que son variables independientes, la pérdida de peso y el tratamiento. Pero en este caso, si os fijáis, tratamiento sí serían ¿cuántos, por favor? 30 de 66. Y y dentro de suero que sí serán 30 de 54. ¿Es lo mismo? Evidentemente no, es distinto. Como es distinto, hablaríamos de que las variables son dependientes, hay dependencia. Si os fijáis, pierde más peso la gente que utiliza suero, que le inyectan suero, que la gente que realiza tratamiento. También se podría haber buscado con cualquier otra condicionada. También podría haber buscado, por ejemplo, probabilidad de realizar tratamiento cuando sí te ponen suero y la probabilidad de realizar tratamiento, cuando se te ponen suero, cuando sí pierdes peso y cuando no pierdes peso. También podría haberlo planteado así. Probabilidad de tratamiento cuando sí pierdes peso es igual a tratamiento cuando no. Tiene menos sentido esto, porque generalmente es al revés, pero bueno, se podría haber planteado así. Nos daría también diferente, por lo tanto las variables serían dependientes. Lo que tiene más sentido en este caso es plantearlo de esta forma, ya sea con síes o con noes, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, ya acabamos y dejamos la información que corresponde a estadística descriptiva, dos variables, y nos vamos a la información de confusión e interacción, tema 4, ¿de acuerdo? En este caso, para estudiar la confusión y la interacción, indicar que trabajaremos con tres variables ahora mismo, ¿de acuerdo? Tendremos la información correspondiente al factor principal, que básicamente correspondería en términos genéricos a la variable independiente, y dispondremos de la variable dependiente. Son las dos variables que estamos estudiando, cómo afecta este factor sobre este, ¿de acuerdo? Pero a veces esta información puede estar sesgada, puede estar distorsionada por la presencia de otra variable, ¿de acuerdo? En este caso trabajaremos otro factor, que será un factor X, ¿de acuerdo? Y el objetivo será mirar si esta relación está distorsionada por la presencia de este factor. Pondré un ejemplo para que sea más visual. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, si tomar un fármaco o un tipo, más que un fármaco, mira, más sencillo, un método de enseñanza actual y método de enseñanza novedoso, ¿de acuerdo? Tenemos un método de enseñanza actual y el novedoso, y voy a mirar cómo influye ello en la nota obtenida en el examen. Imaginaos, por favor, que la gente que realiza el método de enseñanza actual obtiene en el examen un 7, ¿de acuerdo? Y la gente que utiliza el novedoso obtiene un 4. Pues yo podría pensar que evidentemente en este caso la información correspondiente al método actual es mejor que el novedoso. Pero claro, si tenemos un factor que es, por ejemplo, la asistencia a clase y disponemos la opción de sí asistir o no asistir a clase y, por ejemplo, tenemos que en el grupo de la metodología actual el 90% de gente es gente que sí asiste a clase. En cambio, en la metodología novedosa, solamente el 5% es gente que sí asiste a clase. Evidentemente, esta variable, este factor puede estar influyendo y distorsionando la información obtenida. Tendremos que ser muy precavidos al analizar esta información. Y lo que haremos será estudiar los distintos estratos, un análisis estratificado, donde estudiaremos cuál es, en este caso, la información correspondiente a las notas, o, por ejemplo, notas o porcentaje de aprobados en el caso de la gente que sí asiste a clase y hace el método actual, la gente que no asiste a clase y hace el método actual. Trabajaremos con estratos, no trabajaré en genérico, sino dentro del grupo que sí asiste a clase y el grupo que no asiste a clase, para ver las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, mirad por favor la página 17 del dossier. En ella tenemos las definiciones de confusión e interacción, ¿de acuerdo? En primer término, confusión. Aquí lo tenemos, vamos a hacer una pequeña definición ahora mismo. Es el hecho de que un factor enmascare o falsee el efecto
del factor principal sobre la variable dependiente. Esto se evitará o se podrá estudiar realizando un análisis estratificado, ¿de acuerdo? Estudiando el efecto del factor principal en cada nivel del factor confusor. Esto es lo que haremos en la confusión, ¿de acuerdo? Analizaremos el efecto del factor principal en cada uno de los estratos, en cada uno de los niveles del factor que puede confundir. Para que haya confusión, aquí os indican, se deben dar dos situaciones. En primer término, alguno de los estratos debe funcionar mejor que el otro. Es decir, que dentro de sí o de no asistir a clase debe haber diferencias en la nota. Eso debería dar segurísimo, ¿de acuerdo? Para poder hablar de confusión. Y en segundo caso, que la muestra esté desbalanceada. ¿Qué quiere decir que la muestra esté desbalanceada? Pues que haya un porcentaje de gente de uno de los estratos mayor en un grupo que en otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí os estoy diciendo que la gente que hace el método actual mayoritariamente es gente que sí va a clase y la gente que hace el método novedoso mayoritariamente es gente que no va a clase, solo el 5% sí va a clase. Eso desbalancea evidentemente el muestreo, las dos muestras, y eso puede evidentemente distorsionar la información. Para que sea más claro, luego continúo con la interacción. Id a la parte inferior de la página 17. Aquí tenemos un ensayo clínico y estudiamos el porcentaje de curaciones, ¿de acuerdo? Tenemos dos tratamientos. Aquí tenemos tratamiento A y B. Aquí tendríamos esta información que sería el tratamiento, ¿de acuerdo? La variable dependiente correspondería al porcentaje de curaciones. Entonces tenemos el tratamiento A y el tratamiento B. La idea, ¿cuál es básicamente? Mirar si los dos tratamientos nos aportan la misma o distinta información de porcentaje de curaciones. Antes de mirar el factor que voy a estudiar, mirad lo siguiente, por favor. Tenemos dos tablas, tratamiento A y B. Disponemos de la información de el total, los positivos, ¿de acuerdo?, los que se curan, y el porcentaje de positivos. Tenemos esta información en ambas tablas, tanto en la A como en la B. Y disponemos de las mujeres, disponemos de los hombres y dispongo del total aquí, si os fijáis, ¿de acuerdo? Lo mismo corresponde a B, ¿de acuerdo? Tendríamos mujeres, hombres, tenemos total y tenemos aquí también el total correspondiente, el positivos y porcentaje de positivos. Mirad, por favor, en este caso, disponemos de 100 y 500 personas aquí. Por lo tanto, tenemos aquí 80 que se curan y aquí 110. Es decir, en total tenemos 600 personas, de ellas se curan 190. Si aquí miro el porcentaje, dentro de las mujeres se curan el 80%, ¿verdad? Porque es 0,8, 80 entre 100, multiplicado por 100. Y dentro de los hombres, 100 y entre 500 sería el 22%, ¿verdad? Si hacemos el cálculo, 190 entre 600 multiplicado por 100 nos daría que en este caso se curan, en este ejemplo, mediante el fármaco A, el 31,7%, ¿de acuerdo? A partir de esta información disponemos del fármaco B. En el fármaco B tenemos 500 mujeres y 100 hombres, ¿verdad? 500 mujeres y 100 hombres. Total también 600. De estas se curan 400 y de estos se curan 22. Por lo tanto, 400 entre 500 por 100 nos dará 80%. 22 entre 100 por 100, 22%. Totalmente se curan 422. Es el total, que porcentualmente hablando correspondería a 70,3%. ¿Qué quiero que veamos aquí, por favor? Que si yo miro la información de los totales, parece que evidentemente es mucho mejor el tratamiento B que el A, ya que la gran mayoría de gente se cura con B, en cambio en el A no ocurre eso, ¿de acuerdo? Podríamos plantearnos que el tratamiento B es mejor. Pero estoy trabajando ahora con una posible variable confusora que corresponde al género, al sexo, ¿de acuerdo? El género aquí diferenciamos entre hombres y mujeres. ¿Y qué ocurre, por favor? Que ¿quién es más propenso a curarse? ¿Quién tiene un mayor porcentaje de probabilidad de curarse? ¿Mujeres o hombres? Como podemos comprobar, las mujeres. Mujeres se curan en ambos casos el 80%. En cambio, en los hombres se curan solamente el 22%. ¿Qué hemos dicho? Que para que hubiese confusión
debía estar la muestra desbalanceada, como es el caso. Aquí tenemos mayoritariamente hombres y aquí mujeres. Y además, en alguno de los estratos, el efecto funciona mejor que en otro. No hay duda que en el estrato de las mujeres el efecto es mucho mejor que en el de los hombres. Es decir, estrato mujer, el efecto del tratamiento es mucho mejor, tanto en A como en B, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que si me preguntan por el fármaco A y el fármaco B, o tratamiento A y tratamiento B, ¿dónde es más efectivo? ¿Cuál es más efectivo? ¿Qué ocurre? Que si lo miro en términos genéricos, puede parecer que es mejor en B, pero no. ¿Por qué? Porque la variable género está confundiendo esta información. Si os fijáis, dentro de las mujeres, en ambos casos se cura el 80%. Dentro de los hombres, en ambos se cura el 22%. Por lo tanto, tanto si eres hombre como si eres mujer, la proporción o probabilidad de curarte es la misma en A que en B. Lo que pasa es que la información se confunde porque uno de los estratos es evidentemente mucho más propenso a curarse que el otro y la muestra está desbalanceada. Y eso provoca la información que aquí estamos viendo. Por lo tanto, no hay duda que en este caso el factor género estaría confundiendo, sería un factor confusor, ¿de acuerdo? Porque está provocando esta información que estamos visualizando ahora mismo. Luego comentaremos con más tranquilidad las diferencias respecto a interacción. Para ello vamos a introducir el concepto de interacción, ¿de acuerdo? Vayamos por favor otra vez a la página 17, parte central. Tenemos la interacción. Indicaremos que hay interacción cuando el efecto del factor principal es distinto en los diferentes niveles del tercer factor. Ahora lo explicaremos con ejemplos, ¿de acuerdo? Es decir, repito, hay interacción cuando el efecto del factor principal es distinto en los diferentes niveles del tercer factor. Aquí os dice que la interacción se cuantifica como la diferencia del efecto en los estratos. Y me dice que hay diferentes tipos de interacción. Una que es cuantitativa, cuando los efectos distintos en cada estrato, pero en el mismo sentido. Es decir, lo veremos ahora, efectos distintos en cada estrato, pero en el mismo sentido. Ambos suben o ambos bajan. Cuando hay este tipo de interacción cuantitativa, puede ser que también haya confusión. En cambio, la cualitativa es cuando los efectos se dan en sentidos opuestos. Cuando un estrato aumenta, el otro disminuye. Ahí es imposible que hablemos de confusión, ¿de acuerdo? Entonces, para mirar la información de la interacción, por favor, quiero que vayamos ahora mismo a la página 18, el tercer ejemplo. Mirad, por favor, la información que corresponde al tercer ejemplo. Tenemos la siguiente información ahora mismo. Disponemos aquí del fármaco H y el fármaco y el no fármaco. Tenemos o fármaco o no fármaco, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí tenemos la información fármaco y no fármaco. Y tenemos la información correspondiente a adultos y jóvenes. Y como siempre, el total, ¿de acuerdo? Como siempre, el total. Y tenemos la siguiente información, fijaos. Tenemos en este caso 50, 5, 450, 360, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, en este caso, si tenemos que se curan 5 de 50, tendríamos que es el 10%, ¿verdad? Y 360 de 450 correspondería básicamente al 80%. Si aquí trabajamos con esta información, tendríamos 500 y aquí 365, que corresponde básicamente al 73%, ¿de acuerdo? Y haríamos lo mismo con el no fármaco. Mirad, no fármaco correspondería en este caso lo mismo. Tendríamos el total, positivos y porcentaje de positivos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos adultos, jóvenes y total. Por lo tanto, tenemos en este caso la siguiente información. 400, 100, tendríamos en este caso 500, 160, 90. Aquí, si os fijáis, tendríamos 40% y aquí tendríamos 90%, ¿de acuerdo? 40% y 90%. Entonces, si os fijáis, ¿qué ocurre?
que aquí tenemos que se curan 250, que evidentemente correspondería al 50%. El efecto bruto es el efecto sin tener en cuenta los estratos. Si os fijáis, de aquí hasta aquí, el efecto es de un 23%. Puedo decir que con el fármaco aumenta 23, o con el no fármaco disminuye un 23%. Si no utilizo fármaco respecto a fármaco, la disminución es de un 23%. Ahora no estoy de confusión, solo la interacción, ¿de acuerdo? Cuando estoy en interacción, ¿qué estoy fijándome? En lo siguiente, por favor. Miraríamos el cambio que se da en A en ambos casos, es decir, en el estrato A, en los adultos, cambio de fármaco a no fármaco. Aquí podéis comprobar que desde fármaco a no fármaco está aumentando, si os fijáis, un 30%, ¿verdad? ¿Sí? Con no fármaco aumenta evidentemente un 30%. Y si hablamos de los jóvenes, el aumento correspondería a un 10%, ¿verdad? Esta es la información con la que estamos trabajando. Por lo tanto, ¿qué diríamos en este caso? Que evidentemente sí que hay interacción. ¿Por qué? Porque el efecto del fármaco no es igual en ambos grupos, en adultos y jóvenes. No es el mismo efecto. Por lo tanto, esto corresponde a que hay interacción. Siempre que los efectos sean distintos en ambos grupos, ¿de acuerdo? Antes, si recordáis, cuando hablábamos de la información correspondiente a la confusión, veíamos, en el caso de antes, que el cambio era 0% y 0%. Cuando se da el mismo cambio, diríamos que no hay interacción. Si el cambio de aquí a aquí fuese el mismo que de aquí a aquí, si aquí fuese, por ejemplo, me lo invento, 20%, sería un 10% y un 10%, no podría hablar de interacción, ¿de acuerdo? Hay interacción cuando el efecto correspondiente en cada uno de los estratos es distinto. Como aquí vemos, 30 y 10%, es distinto. Por lo tanto, eso es sintomático de interacción, ¿de acuerdo? Repito, cuando hablábamos de confusión, se tenía que dar un caso como este. Confusión, estudiamos básicamente la información correspondiente a los efectos y el efecto bruto. En este caso, ¿hay confusión o no? Pues vamos a mirar si hay confusión. Interacción no hay, es clarísimo que hay. ¿Por qué? Porque es diferente el efecto de fármaco o no fármaco sobre la variable porcentaje de curaciones en A que en B. Y aquí aumenta un 30% y aquí aumenta solamente un 10%, ¿de acuerdo? Pero si hablásemos de la confusión, ¿qué estudiábamos? Recordad, debía estar desbalanceada. Evidentemente está desbalanceada. Y además el porcentaje de cada estrato es diferente también. ¿Cómo estudio, por lo tanto, aquí si hay o no hay confusión? Para comprobarlo, vayamos por favor a la página 17, parte central inferior, que es cuando estudiamos al mismo tiempo si hay interacción y o confusión, ¿de acuerdo? Importante, tenéis 3 puntos. Mirad por favor el primer punto. Dice, cuando hay interacción se dice que hay confusión también si el efecto bruto es distinto del efecto en cada nivel. Aquí el efecto bruto es distinto del efecto en cada nivel. Este es el efecto bruto y este el efecto de cada nivel en cada estrato. Pero con esto, con este primer punto, no es suficiente. Lo primero es el segundo. Si hay interacción, pero el efecto en ambos grupos es en el mismo sentido, se dice que hay confusión si el efecto bruto está fuera del intervalo determinado por el menor y el mayor de los estratos. Aquí, si os fijáis, tenemos que la información cambia desde 30% a 10%. Y aquí tenemos que esto es 23%. Evidentemente, en este caso, ¿qué ocurre? Diríamos que hay confusión o no hay confusión. Si aquí este efecto fuese aumentar un 23%, estaría dentro de este y de este, porque este aumenta 30, este aumenta 10, y si el nuestro aumentase 23, estaría aquí. Pero no está aumentando, está disminuyendo aquí 23%. Por lo tanto, está fuera de este intervalo, ya que disminuye 23%. Por lo tanto, diremos que sí que hay confusión. No habría confusión si este efecto bruto estuviese entre estos dos, pero no es el caso porque disminuye. Si fuese un aumento, sí que se encontraría entre ambos, ¿de acuerdo? Así es como estudiaríamos la información de confusión e interacción.
A partir de esta información, diríamos que en nuestro ejemplo que hemos planteado en la pizarra hay tanto interacción como también habría confusión en este caso, ¿de acuerdo? Así es como resolvemos este tipo de ejercicios. En plan resumen, para que todo el mundo lo entienda bien, por favor, tendríamos la siguiente información. Cuando me pregunten por la información de interacción y confusión, planteamos siempre lo mismo. Cuando hablamos de la confusión, básicamente estoy estudiando la siguiente idea. Mirad, estamos estudiando la información correspondiente a el efecto en el nivel 1 y el efecto en el nivel 2, ¿de acuerdo? Entonces, ambos efectos en cada nivel tienen que ser distintos. Este efecto y este tienen que ser efectos distintos, ¿de acuerdo? Tiene que ser un efecto en un nivel y un efecto en otro. Y que el efecto bruto, evidentemente, sea también distinto al de aquí estamos planteando. A partir de aquí, si el efecto bruto se encuentra entre estos dos efectos, ¿de acuerdo? Si esto baja 20 y esto baja 5 y este baja 15, diríamos que no hay confusión. Pero si disminuye 25, como está fuera de este intervalo, sí que habría confusión, ¿de acuerdo? Además de ello, si yo tengo la información que el efecto en cada nivel, por ejemplo, fuese 0, el efecto en cada nivel es 0, y vemos que la información correspondiente aquí cambia 25, pues evidentemente también sería en este caso un motivo de confusión, porque aquí el intervalo sería nulo y esto evidentemente está fuera de este intervalo, por lo tanto es sintomático de confusión. Cuando hablamos de la interacción, tiene que haber sí o sí diferencias en el efecto de cada uno de los efectos de cada nivel. No en el nivel en sí, sino los efectos de cada nivel. Que el efecto del nivel 1 sea distinto al efecto del nivel 2, ¿de acuerdo? Como en este caso, aumenta 30 y aumenta 10. A partir de efectos de niveles distintos, miramos el efecto bruto, ¿de acuerdo? Pero lo que me importa aquí básicamente es que el efecto del nivel 1 sea distinto al efecto del nivel 2. Para que sea aún más sencillo, mirad por favor un segundo el ejemplo que tenemos en la parte inferior de la página 18, por favor. Si os fijáis, en el primer caso tenemos aquí efecto del fármaco en los B positivo, en los B negativo y sin separar ambos, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tendríamos lo siguiente. En el primer caso, lo pongo así en genérico, ¿de acuerdo? El efecto en el nivel B más efecto en el nivel B menos, ¿de acuerdo? Y pongo el efecto bruto. Entonces, si os fijáis, por favor, el efecto en el nivel B más, en el primer ejemplo, es 0. El efecto en el nivel B menos es 0. Si el efecto es 0, es decir, si uno en el nivel en una condición y en otra es el mismo, si es 0 y es 0, es imposible ya que haya interacción. Para que haya interacción debería ser distintos los efectos del nivel 1 respecto al efecto del nivel 2, ¿de acuerdo? Si el efecto bruto fuese también 0, no habría ni interacción ni confusión. Pero si este es distinto de 0, hablaremos de que entonces habrá confusión. En este caso, primer ejemplo, tenemos 0, 0, 0, por lo tanto, no hay ni interacción ni tampoco habría confusión, ¿de acuerdo? En el segundo, por favor, sería más 25, este comporta un efecto de más 25, también aquí más 25 y aquí más 25. Por lo tanto, aquí no hay diferencias, pero es que este tampoco es diferente a estos. No hay ni confusión ni interacción. Si esto fuese 30 o 28 o 26, ya diríamos que sí que hay confusión, ¿de acuerdo? Pero como en este es lo mismo, no hay ni confusión ni interacción. El siguiente, 0, 0, 38. En este nivel, de una categoría a otra, no hay diferencias, pero en la general sí. Esto es sintomático, sin duda, de confusión. Aquí habría, sin duda, confusión. El siguiente corresponde a 25, 25 menos 10. En los dos siguientes se pone 25, 25 menos 10 y 25, 25, 10. Es indudable que el efecto es el mismo y el 10 y el menos 10 están fuera. Por lo tanto, hay confusión, pero no interacción. Para que haya interacción son los ejemplos siguientes. Desde el 6 hasta el 10
en todos ellos sí que hay interacción, ¿de acuerdo? En todos ellos, tanto desde el 6 como hasta el 10, sí que habría interacción. ¿Por qué interacción? Por aquí vemos cómo es diferente el efecto de uno respecto al otro. Diríamos que la diferencia en este caso es de 30, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? Y respecto a la confusión, ¿qué diríamos? En el primer caso, de 50 a 20, el 34, que es el efecto bruto, ¿está dentro del intervalo? ¿El efecto bruto se encuentra dentro del intervalo? Sí. De 50 a 20 incluye el 34 positivo. Por lo tanto, en este caso diríamos que no hay confusión. En cambio, en el siguiente, en el 7, en el 8 y en el 9, como todos ellos son, si os fijáis, diferentes, no están incluidos en el intervalo, entonces diríamos que sí que hay confusión. Habría interacción y también habría confusión. Para todo el mundo que lo vea genial, hacemos un último ejemplo de esta información, por favor. Miremos, por favor, la información que disponemos en el ejemplo superior de la página 18, por favor, ¿de acuerdo? Ejemplo superior de la página 18. En este tenemos esta información, mirad, tenemos la información que hace referencia a fármaco H y no fármaco, ¿de acuerdo? Fármaco H y no fármaco. Tenemos adultos y jóvenes. Y total. Tenemos total, positivos y porcentaje de positivos. Y tenemos 50, 5, 450 y 360. Que esto corresponde básicamente a 500, ¿verdad? En este caso. Y 365. Este es lo mismo que he hecho justo anteriormente, que esto es el 10%, esto es el 80% y este es el 73%. En cambio, con no fármaco tenemos lo siguiente, si os fijáis. Tendríamos aquí la información que hace referencia también a adultos, jóvenes y total. Y aquí tendríamos 350, tenemos 35, 150, 120, aquí tendríamos 500 y aquí 155. Tendríamos 31%, 80% y 10%. Por lo tanto, muy importante, en este caso, el cambio de aquí a aquí es 0%. El cambio de aquí a aquí es 0%. Es imposible que haya interacción. Para que haya interacción, este debería ser diferente a este porcentaje. Imposible que haya interacción. Y, en este caso, si esto fuese también 0%, no habría confusión. Pero es que no es 0%, es diferente a 0%. Indudablemente, sí que hay confusión en este caso, ¿de acuerdo? Ya que estamos, por favor, si miramos el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy parecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos aportaría prácticamente la misma información. Tendríamos porcentajes de adultos, jóvenes iguales y total distinto. En el supuesto, me lo invento, que esto fuese 30 y esto fuese 50, no, vamos a poner aquí 20, ¿de acuerdo? Si esto fuese 30 y esto fuese 30 también, ¿qué ocurriría, por favor? Que aquí el cambio sería un 20%, aquí el cambio sería un 20%. Si aquí tenemos que el cambio es 20, aumenta 20 y aquí disminuye 43, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Que diríamos que no hay, evidentemente, no hay interacción, porque se mantiene estable en ambos niveles, pero sí que habría, evidentemente, confusión, ¿de acuerdo? No habría interacción, pero sí que habría confusión. Si por el contrario, esto fuese 40, y esto entonces correspondería a 20 y esto a 10, aquí hablaríamos de que sí hay interacción. Si hay interacción, ¿por qué motivo? Porque es diferente la información, el cambio estipulado en ambos niveles, ¿de acuerdo? Pero también diríamos que hay confusión porque no está incluido en el intervalo trabajado. En cambio, si esto de aquí fuese, por ejemplo, 13, ¿qué ocurriría? Que el cambio sería aquí de un aumento de 18%. Si aquí aumenta 18, aquí aumenta 20 y 10, hay interacción y no habría confusión porque este cambio se encuentra dentro del intervalo planteado. Así es como planteamos la confusión y la interacción y que se den ambas al mismo tiempo.
Esto podéis plantear más ejemplos en la página 19 del dossier. Tenéis diferentes ejemplos. El próximo día empezaremos realizando las dudas de estos ejercicios. Los realizaré muy rápido, pero quiero que todo el mundo plantee bien el 1, el 2 y el 3 de esta página. Los de autoevaluación podéis preguntármelos sin compromiso siempre por el grupo de WhatsApp o en la clase en directo que realizaremos, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos adentramos ya en la parte correspondiente a probabilidades, teoría de probabilidades, ¿de acuerdo? Básicamente, dentro de estadística, estudiamos experimentos aleatorios, generalmente, que no son deterministas. Es decir, por ejemplo, si tengo un dado y el dado lo dejamos caer, ¿qué ocurrirá con el dado? Que caerá boca arriba. El número 1, el 2, el 3, eso es básicamente lo que estudiamos dentro de estadística, generalmente, a partir del concepto de probabilidades. A partir de aquí, cuando realizamos cualquier tipo de experimento, tenemos el espacio muestral. El espacio muestral son todas las diferentes alternativas, todos los posibles resultados que pueden ocurrir cuando realizo el experimento. Por ejemplo, si lanzo el dado, puede suceder que ocurra o que salga el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esto correspondería al espacio muestral al lanzar una vez el dado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, un suceso es cualquier subconjunto de elementos del espacio muestral. Cualquier subconjunto de elementos del espacio muestral corresponde a un suceso. Por ejemplo, me pueden preguntar probabilidad de obtener un número par. Número par sería que saliese el 2, el 4 o el 6. Por lo tanto, un medio, es decir, 3/6, ¿de acuerdo? Me puede decir probabilidad de que salga el número 3, que sería un sexto, y así progresivamente. Esta es la información correspondiente a distintos sucesos. Básicamente, dentro de probabilidad, de forma muy sencilla, todo viene básicamente del concepto clásico de probabilidad estipulado por Laplace, que planteaba que cuando hacemos cualquier tipo de experimento, siempre tenemos un número de casos favorables entre número de casos observados o totales. Por ejemplo, imaginaos que tengo una clase formada por 100 alumnos. De estos 100 alumnos, 30 llevan gafas. Pues, ¿cuál es la probabilidad de llevar gafas? 30 entre 100, tan sencillo como eso. Si en vez de 30 fuesen 90, 90 entre 100. A partir de esta idea tan básica salen 4 axiomas conceptuales muy básicos de probabilidad. El primer axioma que vamos a estudiar es que la probabilidad de cualquier suceso siempre es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Si hablamos aquí de este concepto, ¿puede ser que una clase de 100 personas menos de 0 lleven gafas? Es imposible, el mínimo es 0. Si fuesen 0 sería 0 la probabilidad. Si todas llevan gafas serían 100. 100 de 100, 1. Es imposible que sea mayor, ¿de acuerdo? La probabilidad siempre fluctúa entre 0 y 1. ¿Qué más conocemos, por favor? Acerca de este concepto, otro aspecto importante que conocemos es el siguiente, que la probabilidad de todo el espacio muestral del suceso seguro, es decir, cuando lanzo el dado que salga un número entre 1 y 6, la probabilidad es 1. Y la probabilidad del suceso imposible, es decir, cuando lanzo el dado que salga el número 8, la probabilidad es 0. Es una tontería, pero así de simple. Probabilidad de lo seguro 1, de lo imposible 0, ¿de acuerdo? Otro axioma importante es que la probabilidad de cualquier suceso, ¿de acuerdo?, es igual al sumatorio de las probabilidades de sus sucesos elementales. Probabilidad de cualquier suceso es igual al sumatorio de las probabilidades de los sucesos elementales. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, probabilidad de lanzar el dado y que salga un número par. Claro, si estoy lanzando un dado que salga par, sabemos que es un medio. La mitad de las veces saldrá par, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿de dónde sale esta información? Básicamente de la probabilidad de lanzarlo y que aparezca el número 2, de que aparezca el número 4 y de que aparezca el número 6. ¿Por qué? Porque que sea el número 2 es un sexto, que sea el número 4 es un sexto y el 6 es un sexto. Que si sumamos los 3 daría 3/6, que es igual a un medio. De aquí el concepto que la probabilidad de un suceso es igual al sumatorio de las probabilidades de los sucesos elementales, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y ya el cuarto axioma y último, corresponde a cuando dos sucesos
son mutuamente excluyentes y abarcan todos los casos, diremos que son sucesos complementarios. Por ejemplo, rubios y morenos. ¿Son mutuamente excluyentes? Evidentemente sí, no puede ser rubio y al mismo tiempo moreno. ¿Pero abarcan todos los casos? Evidentemente no. Puede haber gente pelirroja, castaña, y etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, rubios y morenos no son sucesos complementarios, ¿de acuerdo? No diríamos que son sucesos complementarios. En cambio, llevar gafas y no llevar gafas, incluyendo no llevar gafas toda la gente que lleva lentillas o cualquier otro tipo de opción para poder visualizar mejor, porque al fin y al cabo es o llevas o no llevas gafas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pregunto llevar o no llevar gafas, ¿qué ocurre? ¿Son sucesos mutuamente excluyentes? Evidentemente. Ahora mismo estoy llevando gafas o no llevo. A partir de esta información decimos que son, que abarcan todos los casos. Sí, no puede haber más. O llevas o no llevas gafas. Por lo tanto, como son mutuamente excluyentes y abarcan todos los casos, diríamos que son complementarios. No confundamos mutuamente excluyentes con la complementariedad, ¿de acuerdo? Para que sean complementarios, además deben abarcar todos los casos. A partir de esta información, vamos a plantear, por favor, la información que está en la parte inferior de la página 21. Aquí, en primer término, vamos a estudiar la multiplicación de probabilidades, la probabilidad condicionada y la independencia. Importante, respecto a la multiplicación de probabilidades, ¿de acuerdo? En este caso, está aquí planteado, si disponemos en este caso de la información de que la probabilidad que un individuo sea C, siendo C cualquier aspecto, ¿de acuerdo? Sobrevivir, morir, curarse, lo que sea, ¿de acuerdo? Sea pi, la probabilidad que todos los individuos de la muestra sean C, es decir, por ejemplo, todos se curen, siendo C curarse, ¿de acuerdo? Que todos se curen corresponderá a pi elevado a n. Esta información básica, preguntas simples, pero a partir de ello se pueden responder algunas en el examen también. Entonces, para que veamos esta información, id a la parte inferior de la página 21. Tengo un ejercicio, me plantean, el doctor Bermejo sabe que cierta operación quirúrgica tiene una probabilidad de supervivencia del 60%. En un día tiene que operar a 10 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan todos? Claro, la probabilidad de sobrevivir corresponde a 0,6. Evidentemente, la de morir, no sobrevivir, correspondería a 0,4. En este caso, por favor, a partir de estos datos, si me preguntan cuál es la probabilidad de que todos sobrevivan, ¿qué haríamos? 0,6 elevado a n, siendo n 10, ¿verdad? Que todos mueran sería 0,4 elevado a 10. Así de sencillo es como encontramos la información de la multiplicación de probabilidades. Una vez dicho esto, vamos a mirar también la probabilidad condicionada y la independencia. Independencia ya la vimos y también la condicionada, pero esto se puede plantear sin necesidad de tener una tabla. Si disponemos de una tabla de contingencia, bienvenido sea. Era muy sencillo cómo se buscaba la información. Pero si por el motivo que sea no disponemos de una tabla de contingencia, también se puede hacer mediante aspectos numéricos sin tabla. La probabilidad de A cuando se da B, ¿de acuerdo?, corresponde a lo siguiente. Probabilidad de A y B entre la probabilidad de B, es decir, la intersección entre la información correspondiente a la probabilidad marginal. Para que todo el mundo vea esto de forma muy clara, por favor, vayamos un segundo a la página 12 del dossier. En el ejemplo superior, si yo os pregunto, por favor, ¿cuál es la probabilidad de pertenecer a clase social alta sabiendo que no utilizas gafas? Alta sabiendo que no utilizas gafas. Pues serían 2 de 12, ¿verdad? Así es como sería la información. Pero imaginaos que no tuviese una tabla, que no dispongo de una tabla de contingencia. Haríamos esta información, mirad. La probabilidad de ser de clase social alta cuando no llevas gafas sería en el numerador la intersección, es decir, alta y no gafas. Y en el denominador lo que es la probabilidad del valor seguro, probabilidad de no llevar gafas. Mirad, por favor, ¿cuál es la probabilidad de ser de clase social alta y no llevar gafas? Pues serán 2 de 35, ¿verdad? 2 de 35. ¿Y cuál es la probabilidad de no llevar gafas? Pues son 12 de 35. Si tachamos esto se va con esto, me quedará 2 entre 12.
la misma información exactamente, pero como evidentemente podemos comprobar, de forma un poco más laboriosa, un poco más larga. Pero la idea sería completamente la misma. Así buscaríamos la probabilidad de la condicionada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué recordamos, por favor? Lo siguiente, mirad, que dos sucesos eran independientes. Voy a aprovechar este mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Probabilidad de alta cuando no perteneces a clase, cuando no llevas gafas, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un segundo al revés, para que sea más sencillo. No cuando A. Claro, ¿qué ocurre? Si no llevar gafas cuando eres de clase social alta fuese, por ejemplo, 0,4, me lo invento, y la de no llevar gafas cuando eres de clase social baja es de 0,4 y no llevar gafas cuando eres de clase social media es 0,4, ¿qué quería decir, por favor? Que ser de media, baja o alta no cambiaría la probabilidad de no llevar gafas. Por lo tanto, serían sucesos independientes. Es decir, que cuando son sucesos independientes, lo tendríamos lo siguiente, que la probabilidad son todas iguales y serían equiparables a la probabilidad de no llevar gafas, ¿de acuerdo? Sería esta información. Por lo tanto, a partir de estos dos, ¿qué ocurriría? Que en un caso como este, probabilidad de ser clase social alta cuando no llevas gafas, en el supuesto que los sucesos fuesen independientes, la probabilidad de ser de clase social alta cuando sí llevas gafas sería exactamente la misma, que sería 2 entre 12. Si tenemos esta información, puedo asegurar que la probabilidad de ser de clase social alta sería 2 entre 12. ¿Por qué os digo esto? Pues si yo aquí tengo la probabilidad de A cuando B es igual a esta información, solamente en el supuesto que los sucesos sean independientes, solo cuando sean independientes, esto será equiparable a la probabilidad de A, que es, como aquí veíamos, el que está, la probabilidad de A, cuando sí son iguales, corresponde a, o aquí lo que decía, no cuando M, no cuando B y no cuando A, si son iguales, corresponden a la probabilidad de no. Por lo tanto, esta información que he planteado ahí se cumplirá únicamente cuando los sucesos sean independientes. Si por el contrario los sucesos fuesen dependientes, esta igualdad no se cumplirá, ¿de acuerdo? Solamente se cumple cuando sean independientes. En cambio, esto de aquí se cumple siempre. Esta igualdad, que es la fórmula de la probabilidad condicionada, se cumple siempre. Por lo tanto, quiero que veamos lo siguiente, que me servirá para luego plantear el teorema de Bayes. Cuando estamos realizando este tipo de ejercicios, dispondremos de esta igualdad. Por lo tanto, la intersección también se podrá buscar de la siguiente forma. Esto está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando. Probabilidad de A cuando B multiplicado por la de B. Esta información que aquí estoy planteando se puede realizar cuando estemos realizando un ejemplo cualquiera, sean sucesos dependientes o independientes. En cambio, únicamente cuando sean independientes, la intersección de A y B se podrá buscar a partir de la multiplicación de ambos sucesos, de la probabilidad de ambos sucesos. Eso que he planteado ahí es solamente cuando sean independientes. Esto sería para cualquier tipo de ejercicio. A partir de este concepto, luego también resolveremos el teorema de Bayes. Antes de llegar al teorema de Bayes, por favor, vayamos a la página 4, página 22, ejemplo 4. Página 22, ejemplo 4, por favor. Aquí tenemos una dolencia que tiene dos síntomas, el A y el B, ¿de acuerdo? Un 20% no presenta síntomas, el 50% presenta el síntoma A. Presenta el síntoma A el 50%. Y el 30%, además del A, también presenta el B. A y B corresponde al 30%, ¿de acuerdo? Me dice, ¿son A y B sucesos independientes, de acuerdo? Son A y B sucesos independientes. Y tenemos lo siguiente, mirad, si planteamos la información correspondiente, tengo la siguiente información. Tenemos el suceso A, el suceso B. Si os fijáis, me dicen que son de A, todo A corresponde al 0,5. Y que sean A y B son 0,3. Es decir, del 0,5
Este 0,3 corresponde a A y B, son A y B, por lo tanto, que sean solo A, esto lo estoy aquí marcando ahora mismo, serían 0,2. 0,2 más 0,3 es el 0,5, que es la probabilidad de ser A. Me dicen que no tienen síntomas, que no son ni A ni B, el 0,2, ¿de acuerdo? El 20% no tiene síntomas, 50% tiene A y de ese 50%, 30% también tiene B. Entonces, ¿cuánta gente tendrá B? Si trabajamos sabiendo que la probabilidad total es 100%, es 1, ¿qué ocurriría? Que este valor tiene que ser 0,3. ¿Por qué? Porque 0,3 más 0,3 más 0,2 más 0,2 será 1, que es la probabilidad total, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos que la probabilidad de B correspondería básicamente a 0,6, que es este 0,3 más este 0,3. ¿Por qué planteo esto? Porque sabemos que si la intersección es igual a A por B, serán sucesos independientes. Si esto es igual a esto, quiere decir que los sucesos son independientes. Y aquí tenemos que la probabilidad de A y B es 0,3. Y A por B, 0,5 por 0,6, también es 0,3. Como son iguales, evidentemente los sucesos serían sucesos independientes, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo un poco más complicado de lo que me puedo encontrar en el examen, pero para entender el concepto quería que un segundo lo planteásemos. A partir de aquí podemos encontrar el teorema de Bayes, pero para explicarlo primero comentaremos el teorema de la probabilidad total. ¿Qué consiste la probabilidad total? En lo siguiente, mirad, imaginaos por favor que a mí me están preguntando cuál es la probabilidad, por ejemplo, de llevar gafas, probabilidad de llevar gafas, ¿de acuerdo? E imaginaos que yo conozco cuál es la probabilidad de llevar gafas dentro de los rubios, que es 0, no, de los rubios no, mira, haré más sencillo. Tendremos gente alta y gente baja. Probabilidad de alta más probabilidad de bajo es igual a 1. Es decir, o eres alto o eres bajo. Son sucesos complementarios. Gafas cuando eres alto es 0,9 y gafas cuando eres bajo es 0,5, ¿de acuerdo? Y conozco que la probabilidad de altos es de 0,7. A partir de estos datos, si me preguntan cuál es la probabilidad de llevar gafas, haríamos lo siguiente. Plantearía la gente que lleva gafas y es alta más la gente que lleva gafas y es baja. Así es como plantearíamos la información correspondiente a la probabilidad de un suceso, que aquí en este caso corresponde a la probabilidad total y corresponde a sumar intersecciones. ¿Qué ocurre? Que aquí no dispongo de la intersección, pero si recordáis, hemos dicho que siempre, cuando digo siempre, siempre, probabilidad de A y B será igual a la de A cuando B multiplicado por la de B. Es decir, que en este caso, si os fijáis, por favor, probabilidad de llevar gafas cuando eres alto será igual a llevar gafas y ser alto entre la de ser alto. Y es más, por favor, a partir de aquí puedo extraer que gafas y alto será igual a ¿qué? A gafas cuando alto por la de alto. Y lo mismo podría plantear, en vez de gafas cuando alto, gafas cuando bajo. Gafas cuando bajo será igual a gafas y bajo por cuando eres bajo. Por lo tanto, la probabilidad total corresponderá a probabilidad de gafas y alto, que es esta información, gafas cuando alto por la probabilidad de alto, más gafas y bajo, que sería gafas cuando bajo por la probabilidad de bajo. Así es como resolveríamos este ejercicio. Es decir, plantearíamos probabilidad de llevar gafas, que sería gafas cuando alto 0,9 por la probabilidad de alto, que es 0,7, más gafas cuando bajo, que es 0,5, por la probabilidad de bajos, que es 0,3. Así encontraríamos lo que denominamos como probabilidad total. Este concepto que he explicado de probabilidad total podéis plantear con tranquilidad en vuestras casas el ejemplo número 5 que tenemos en la página 22. Cualquier duda me la comentáis como siempre. Ahora lo que me importa básicamente es plantear el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es básico y se plantea
a partir de este concepto que ahora estaba explicando. Mirad, el teorema de Bayes no es nada más que una probabilidad condicionada, no es nada diferente a una probabilidad condicionada. Pero cuando no dispongamos de esta información, recordad que yo planteaba la intersección en el numerador y en el denominador la probabilidad de valor seguro. Pero si os fijáis, en la página 22 tenemos dos puntos en la parte central inferior, donde pone el teorema de Bayes, que es que básicamente el teorema de Bayes se aplica cuando conocemos la distribución de las frecuencias marginales de la variable A y de la variable B condicionada a, ¿de acuerdo? La frecuencia marginal de la variable A y de la variable B condicionada a A. Y queremos saber las frecuencias, la distribución de frecuencias marginal de B y de la de A condicionada a cada valor de B. Por ejemplo, en este caso, mirad, yo tengo la probabilidad de gafas cuando alto, gafas cuando bajo. Es decir, yo dispongo de la distribución de las frecuencias marginal de la variable A respecto condicionada, o de la variable B condicionada a, ¿de acuerdo? Además conozco esto, que la de A es 0,7 y la de B es 0,3. Imaginaos que me preguntan, por ejemplo, cuál es la probabilidad de ser alto cuando llevas gafas. Y digo, uy, me está dando por esto, vale. En el numerador plantearíamos alto y gafas. Y en el denominador, probabilidad de gafas. Esta es la condicionada. Pero yo con esta información de aquí no dispongo de nada, como podéis comprobar. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos siempre lo mismo. Plantearíamos el teorema de Bayes, que consiste en ¿qué? En el numerador plantearíamos lo siguiente. Probabilidad de alto y gafas, sabemos qué es esto, que corresponde a partir de esta información que antes planteábamos a gafas cuando alto por alto. Es decir, esto sería igual a la probabilidad de gafas cuando alto por alto. Y todo ello lo dividiríamos entre probabilidad de gafas, que gafas, como bien recordamos, corresponde a gafas y alto más gafas y bajo. Sería toda esta información, probabilidad de gafas cuando alto por la de alto más gafas cuando bajo por la de bajo. Así buscaríamos la probabilidad condicionada de alto cuando llevas gafas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la información que disponemos, buscamos la información inversa, ¿de acuerdo? Que es alto cuando gafas. También podría haber preguntado bajo cuando gafas. Hubiéramos puesto esto en el numerador y en el denominador toda la información. Para que sea más visual, voy a hacer el ejemplo que está en la parte inferior de la página 22, por favor, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con tranquilidad este ejemplo. Mirad, nos plantean lo siguiente. Tenemos la siguiente información. La probabilidad de que en la clase de estadística un 30% fue a la Academia A. Tenemos que un 30% de la gente fue a la Academia A. Probabilidad de ir a la Academia A es igual a 0,3. ¿Qué más disponemos, por favor? La probabilidad de ir a la Academia B, corresponde a 0,2. Y después tenemos que un 50% no fue a Academia. Probabilidad de no ir a Academia es 0,5. En este caso, os lo dicen claramente que los alumnos que van a una academia no van a otra. Por lo tanto, estos tres sucesos, A, B y no, son sucesos al fin y al cabo complementarios porque abarcan todos los casos y si haces una condición no puede hacer la otra porque está estipulado en el enunciado. A partir de esta información me plantean también, se sabe que otros años aprueba el 0,7, voy a plantear aprobar con un plus, ¿de acuerdo? 0,7 de los que van a la Academia A. ¿Qué más tenemos? Probabilidad de aprobar cuando vas a la Academia B. Probabilidad de aprobar cuando vas a la Academia B corresponde a 0,9. Y la probabilidad de aprobar cuando no vas a ninguna academia corresponde básicamente a 0,8. A partir de esta información me plantea el enunciado. Calcula la probabilidad que un alumno que ha aprobado fuera a la Academia A. Que fuera a la Academia A se ha aprobado. Es una condicionada clarísimamente. Para resolverlo, ¿qué haremos? Hacemos en este caso, en primer término, si dispusiésemos de una tabla, directamente la tabla, no me complico. Si no tengo tabla,
pienso en esta información. Voy a hacerla condicionada. Probabilidad de ir a la academia A y aprobar entre la probabilidad de aprobar. Vale, voy a buscar A y aprobar. Es que no lo tengo y tampoco dispongo de aprobar. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Es cuando planteamos el teorema de Bayes. En el numerador plantearemos probabilidad de ir a la academia A y aprobar. Y en el denominador, probabilidad de aprobar. Recordad que aprobar corresponderá a aprobar e ir a la academia A, aprobar e ir a la academia A, más aprobar e ir a la academia B, perdonad, aprobar e ir a la academia B, más aprobar y no ir a academia. Esta es la información correspondiente a la probabilidad de aprobar. Por lo tanto, ¿qué haremos? Lo siguiente, la probabilidad correspondiente a aprobar cuando no vas a academia corresponde a la probabilidad de aprobar y no ir a academia entre la probabilidad de ir a la academia A, ¿de acuerdo? Es decir, que esta información y que no la conozco, voy a hacer esto multiplicado por esto. Probabilidad de aprobar cuando vas a la academia A por probabilidad de ir a la academia A corresponderá a la probabilidad de aprobar e ir a la academia A. Es decir, que esta información que estoy buscando aquí y que también busco en el numerador, porque si os fijáis, aprobar e ir a A es lo mismo que ir a A y aprobar, es decir, me da igual ser rubio y alto que alto y rubio, es lo mismo. Cuando hablo de intersecciones, me es indistinto poner alto y rubio, es lo mismo que rubio y alto. Pero cuando hablo de condicionadas, no, Probabilidad de alto cuando rubio no es lo mismo que rubio cuando alto. ¿Es una tontería? Pero vigilar esto, ¿de acuerdo? Entonces, estaba indicándoos que aquí tenemos probabilidad de aprobar e ir a A. Por lo tanto, haré lo siguiente, mirad, en el numerador plantearemos probabilidad de aprobar cuando vas a A multiplicado por ir a A, que es la información esta. Y en el numerador plantearé esto más la de B más una academia, que sería probabilidad de aprobar cuando vas a A por ir a A, más probabilidad de aprobar cuando vas a B por ir a B, más la probabilidad de aprobar cuando no vas a academia por no ir a academia. Esta es la información que ahora vamos a resolver, ¿de acuerdo? Esto es lo que ahora me interesa. Por lo tanto, ¿cómo se resolvería esta información? De la siguiente forma, mirad. En este caso plantearíamos, voy a borrar esto de aquí ya, planteé lo siguiente con el ejemplo con el que estamos trabajando. Plantearíamos la probabilidad de ir a la academia A si apruebas, correspondería en el numerador aprobar, ir a la academia A y aprobar. Corresponde a aprobar cuando vas a A, 0,7 por ir a A, que es 0,3. Y en el denominador plantearíamos 0,7 por 0,3 más aprobar cuando vas a B, que es 0,9, multiplicado por ir a B, que es 0,2, más aprobar cuando no vas a academia, que es 0,8, multiplicado por no ir a academia, que es 0,5. Así es como buscaríamos la probabilidad de ir a la academia A cuando apruebas, bajo la condición de aprobar. Esto es lo que denominamos el teorema de Bayes. Esto es primordial que se entienda bien para el examen, tanto para esta información como para la información que ahora explicaremos de las pruebas diagnósticas. La información de pruebas diagnósticas es una información un tanto compleja a veces, pero es fundamental para el examen. Toda esta parte de probabilidad, básicamente, la explicamos para entender de forma mejor posible la parte que ahora viene, que son las pruebas diagnósticas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la información de las pruebas diagnósticas, ¿qué estoy mirando básicamente? Pues si un test realmente es adecuado para que entre en vigor y una vez entra en vigor, ¿cuál es la probabilidad que yo, siendo una persona que da positivo, sea enfermo o sea sano, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, voy a estudiar si un test debe o no debe entrar en vigor a partir de los valores que he obtenido. Esto lo miramos básicamente a partir de la sensibilidad y la especificidad. Para que todo el mundo vea la siguiente idea. Aquí tendremos una tabla de contingencia, donde tendremos el diagnóstico, la realidad y el test. En el test puedes dar o positivo o negativo, y la realidad puede ser enfermo o puede ser sano, ¿de acuerdo? Planteo ahora
unos valores directamente al azar. Planteo aquí 100, aquí 200, 300, aquí planteamos, por ejemplo, 95, aquí 5, aquí 195, por lo tanto, 190, por lo tanto 195, aquí 105 y aquí 10, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, por ejemplo. A partir de esto, ¿qué ocurre? Que me pueden preguntar distintas pruebas diagnósticas para averiguar si el test debe entrar o no debe entrar en vigor, para confirmar que realmente el test sea adecuado para poder utilizarse en la población general. Para ello, queremos que tanto la sensibilidad como la especificidad sean valores elevados. Cuando digo que sean elevados, ¿a qué me refiero? Que sean valores lo más cercano a 1. La sensibilidad es la probabilidad de dar positivo sabiendo que eres enfermo. Dentro de los enfermos, dar positivo. Evidentemente quiero que todo el mundo que sea enfermo dé positivo para poder hacer el tratamiento adecuado a esa persona. Esta información se calcula de la siguiente forma. Muy sencillo, es una condicionada. Sabemos calcular condicionadas con las tablas. Dentro de los enfermos, los que dan positivo, 95 entre 100. Así buscaríamos en el ejemplo de la izquierda la sensibilidad. Si me preguntan por la especificidad, corresponde a la probabilidad de dar negativo si eres sano. Evidentemente también quiero que sea muy elevado este valor, porque quiero que toda la gente sana dé negativo, o la gran mayoría de gente sana dé negativo. En esto tenemos de 200 personas, 190. 190 entre 200 es como buscaríamos la especificidad, ¿de acuerdo? Repito, estos dos conceptos queremos que sean lo más elevados posibles. Además, si tú das positivo cuando eres enfermo, el complementario sería dar negativo cuando eres enfermo. Ambos, evidentemente, sumarán 1, ¿de acuerdo? Positivo cuando enfermo, ya he dicho que es la sensibilidad. Negativo cuando enfermo son los falsos negativos, que es cuando das negativo, pero realmente estás enfermo. Por lo tanto, se denomina un falso negativo. Es decir, que el falso negativo se calcula siempre haciendo 1 menos sensibilidad. El objetivo es que el falso negativo sea el mínimo posible. Para ello, lo primordial es que la sensibilidad sea muy elevada. Lo mismo ocurre con el falso positivo. Si tenemos la probabilidad de negativo cuando sano, que es la especificidad, y luego le añadimos la probabilidad de positivo cuando sano, esto será 1, porque dentro de los sanos puedes dar o negativo o positivo, indudablemente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí es lo que denominamos como especificidad, y esto de aquí es el falso positivo. El objetivo es que el falso positivo sea lo más pequeño posible. Para ello, la especificidad será lo más elevado posible. Falso positivo corresponde a 1 menos la especificidad. Hay que tener mucho cuidado porque el objetivo es que sensibilidad y especificidad sean muy elevados. Pero si una de las dos comportamos o provocamos que sea muy elevada, esto comporta la disminución de la otra, ¿de acuerdo? Es decir, no son complementarios, pero sí que son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, es complicado encontrar el punto donde sensibilidad y especificidad sean lo suficientemente elevados para nuestro estudio. Es el objetivo primordial en cualquier tipo de investigación. A partir de aquí, ¿qué ocurriría? Que si la sensibilidad y la especificidad son realmente valores elevados, en ese caso ya diríamos que el test puede entrar en vigor, pero en el supuesto, repito, que ambos valores sean elevados. Además de ello, hay otro concepto importante que trabajamos bastante dentro de la medicina, que es la prevalencia, que es la probabilidad de estar enfermo. Es decir, entre el total de personas, las que son enfermas, 100 entre 300. Esta sería la prevalencia que habría en nuestra muestra, que es la probabilidad de estar enfermo. Es una probabilidad marginal, como podemos ver, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque además de esta información, en el supuesto que yo plantee un test y el test entre en vigor, luego, generalmente, se puede estudiar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo, que también se puede plantear en las tablas, pero no será lo más recurrente, es lo siguiente, mirad.
Lo planteo un segundo con las tablas para que sea visual, pero luego explicaré realmente cómo nos acostumbran a preguntar esta información. El valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo cuando das positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano cuando das negativo, ¿de acuerdo? En este caso, que repito, generalmente no se plantea en una tabla, pero para visualizarlo me va bien ahora. Dentro de los positivos son 105, ¿cuántos son enfermos? 95. 95 de 105 corresponde al valor predictivo positivo. En cambio, el negativo sería, dentro de los negativos, los sanos, 190 entre 195. Generalmente, repito, no se calcula con esto porque esta información es una muestra con la que trabajamos para confirmar si la gente enferma es positiva y la gente sana es negativa. Si conseguimos esta información y realmente confirmo que la gente enferma es positiva y la gente sana es negativa, ¿qué ocurre? Que el test que estaba experimentando puede entrar en vigor. Entra en vigor y se lo haré el test a cualquier persona, sin conocer si es positiva o negativa. Llego yo, por ejemplo, y me hago el test. Me hago el test y doy negativo. ¿Que sea negativo quiere decir ya que soy sano? Evidentemente no. Según el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo, podré indicar hasta qué punto eres sano o no eres sano, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad que dando negativo seas sano, por ejemplo? Para ello, para buscar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, haremos el teorema de Bayes. Mirad, esto, repito, es una vez ya hecho todo el estudio, ya conozco la sensibilidad, conozco la especificidad y voy yo a la población y cojo un individuo y voy a comprobarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, muy importante, mirad, el valor predictivo positivo lo plantearemos mediante el teorema de Bayes. Básicamente es la probabilidad de estar enfermo y dar positivo entre la probabilidad de positivo, que esto, si os fijáis, corresponde a probabilidad de positivo cuando enfermo por enfermo, entre probabilidad de positivo cuando enfermo por enfermo más probabilidad de positivo cuando sano por sano. Esto, si os fijáis, los positivos pueden ser positivos y enfermos, que sería esta información, o pueden ser positivos y sanos, ¿verdad? A partir de esto, quiero que me digáis, por favor, el valor predictivo positivo ¿corresponde a qué? Esta información de aquí es la sensibilidad. Esto de aquí es la prevalencia. Esto de aquí es lo mismo, sensibilidad por prevalencia más positivo cuando sano es el falso positivo, que también recordad que es el complementario de la especificidad. 1 menos especificidad, que es el falso positivo, multiplicado por los sanos, que es 1 menos prevalencia. Esta es la fórmula con la que trabajaremos generalmente para calcular el valor predictivo positivo. Lo mismo ocurre con el valor predictivo negativo. Haríamos lo mismo, plantearíamos la probabilidad, en este caso de sanos y negativos, entre la probabilidad de negativo, que correspondería ¿a qué? A lo siguiente, mirad, sería probabilidad de negativo cuando sano multiplicado por la probabilidad de los sanos, entre negativo cuando sano por sanos más probabilidad de negativo cuando enfermos por enfermos. Aquí es lo mismo que antes. Esto de aquí es negativos y sanos y esto negativos y enfermos. ¿Que corresponde a qué? Negativo cuando sano correspondería a qué, por favor, a la especificidad. Los sanos es 1 menos prevalencia. Y aquí plantearíamos especificidad por 1 menos prevalencia, todo ello le sumaríamos negativo cuando enfermo, que es el falso negativo, o lo que es lo mismo, el complementario de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Multiplicado por la prevalencia. Esta es la fórmula del valor predictivo negativo. Esta idea es fundamental también para el examen, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos son la fórmula que tengo para buscar valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Es decir, cuando das negativo, ser sano, cuando das positivo, ser enfermo. A partir de este concepto, y ya para finalizar,
indicar que cuando cambie prevalencia, sensibilidad, especificidad, qué cambios comportan sobre los valores predictivos positivos, ¿de acuerdo? Mirad, por favor, si la prevalencia aumenta, no, más sencillo, si la prevalencia se ve modificada, si la prevalencia se modifica, sensibilidad y especificidad se mantienen iguales. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad no dependen de la prevalencia. Es solamente a partir de una muestra y estudiamos básicamente la gente que es positiva dentro de enfermos y negativa dentro de sanos. Ahí no me importa cuál sea la prevalencia, solo me importa analizar los enfermos que dan positivo y sanos que dan negativo. En cambio, cuando estudiamos los valores predictivos, tanto el positivo como el negativo, si la prevalencia cambia, cambia. Mirad la fórmula, por favor. Está incluida la prevalencia en ambas fórmulas. Por lo tanto, cambios en prevalencia comportarán cambios en los valores predictivos. Es más, si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumentará y el valor predictivo negativo disminuiría. Si por el contrario la prevalencia disminuye, el valor predictivo positivo disminuiría y el valor predictivo negativo aumentaría. Esta información es básica, debemos entenderla y recordarla bien, ¿de acuerdo? He ido un poco rápido, soy consciente ahora mismo, pero quería explicar toda esta información para hoy y el próximo día con tranquilidad empezaremos realizando, además de los ejemplos que os he dicho anteriormente ya de la página 19, también los ejemplos de la página 24, el ejemplo 8 y el ejercicio está en la parte inferior, ¿de acuerdo? Haremos ambos ejercicios en clase para finalizar la parte de probabilidad, confusión e interacción. Y ya nos adentraríamos a las variables aleatorias que disponemos a partir de la página 26. Con esto dejamos para la clase de hoy y cualquier duda, cualquier parte, cortadme. Decídmelo, por favor. Si, por ejemplo, he ido muy rápido explicando algo que ahora mismo no se acaba de entender del todo, me lo decís. Igualmente, esto es un examen para el primer parcial, que el primer parcial es un examen donde no hacen hincapié en cosas muy complejas y solamente vale un porcentaje del total inferior al final. Pero bueno, aún así, si hay alguna parte que os ha costado más, decídmelo y no tengo ningún problema en grabar un vídeo adicional explicando aquella parte que os cueste más, aunque realmente luego también en la clase en directo puedo solucionar todas aquellas partes que más dificultades nos comporten. Lo dejamos por aquí hoy, mucha suerte y cualquier consulta me la podéis consultar en el grupo de WhatsApp o también en la clase en directo. Mucha suerte.